Y gracias, Señor, por permitirnos cantarte, Señor, alabarte. Todo lo que hacemos, Señor, es para darte honra y gloria a ti. Bendícenos, Señor, y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, nos redarguya, y que podamos nosotros, Señor, recibir esa bendición. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo y con las promesas que tú nos has dado por medio de tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Me gustaría compartir con ustedes uno de los devocionales que al leer la palabra de Dios, pues el Señor me inspira, ¿verdad?, a escribir. Y me gustaría compartir algo que se llama ¿Cómo obedecer al Señor cuando Él nos llama? Porque muchas veces nos es un poquito difícil comprender el llamado de Dios, comprender que el Señor nos está llamando. Creo que todos nosotros hemos recibido el llamado. Estamos aquí no por casualidad. El Señor nos ha llamado y sobre todo el Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a que nosotros, más que nada, a que le aceptemos. Pero en sí, Él siempre nos está llamando, Él siempre está tocando a nuestra puerta, siempre está tocando a nuestro corazón y llamándonos, pero muchas veces se nos hace difícil escuchar ese llamado, escuchar el que el Señor realmente nos está nombrando por nuestro nombre. Porque Él nos, ya ven, a varios de los profetas les llamó desde el vientre de su madre. Sí. Ya los conocía, ya de antemano ya sabía. Entonces nosotros de igual manera, nosotros hemos sido llamados. Pero me gustaría ver esta historia que todo el mundo conocemos de Abraham. Abraham en nuestra Biblia, en Génesis capítulo 12. Saben que muchas cosas que los profetas de antaño, los patriarcas de antaño, aquellas personas fieles nos dejaron y son escritas aquí, inspiradas por el Espíritu Santo a unas personas que fueron como tú y como yo, que escribieron la Biblia, con todo su contexto, con todo lo que ellos habían aprendido desde la vida diaria que ellos, en aquel entonces ellos escribieron la Biblia, pero inspirados por Dios. Entonces aquí nos dejaron este relato. Moisés nos dejó este relato en el capítulo 12 por obra de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer los primeros versos. Y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos nosotros que el Señor hace un llamado a Abraham. Y no nomás ese llamado es de decirle, escúchame, Abraham, y vete a donde yo voy, a donde yo te voy a decir que vayas. Sino que el Señor mismo le da bendiciones y le dice, donde quiera que tú vayas, te voy a bendecir, pero al mismo tiempo vas a ser bendición. Amén. Y las personas que te maldigan, también yo los maldeciré. O sea que el Señor mismo, cuando a ti te da el llamado, por ejemplo a nosotros que nos ha llamado y que hemos aceptado a Cristo Jesús y que nos hemos bautizado y hemos nosotros resucitado, como dicen ese paralelismo que hay en el momento de que se bautizan, al momento de que Cristo Jesús murió, ¿verdad? Entonces hemos resucitado juntamente con Él, dice en la Biblia. Entonces vemos que el Señor, al llamarte así, Él te dice, tú vas a ser bendición, donde quiera que tú vayas vas a ser una bendición. Amén. ¿Y qué crees? Vas a encontrar enemigos. Pero esos enemigos, al momento que te maldigan o te digan cosas malas, yo los voy a maldecir a ellos. Porque no están viendo que tú eres bendición donde quiera que tú vas. Y no sé si a ustedes les pasa que muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué yo estoy en este lugar donde estoy yendo a trabajar? Pues es porque tú vas a hacer bendición ahí. El Señor quiere que tú vayas ahí porque tú vas a hacer bendición. Va a haber alguna persona que va a escuchar de Cristo Jesús a causa de tus palabras.
Entonces vemos aquí que Abraham está recibiendo esa promesa y Dios le dice, no te preocupes, porque yo te haré una nación grande. Es lo mismo nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, la vez pasada estábamos escuchando, o comenté yo el sábado pasado en los jóvenes, me acuerdo que comenté acerca de Primera de Timoteo, capítulo 1, no, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7. Vemos la vida de Timoteo y cuando Pablo le está escribiendo a él, le está diciendo, tu abuela tenía la fe, tu madre tenía fe. Y ahora a ti, ¿qué te pasa? Tienes que tener fe. Entonces vemos que es una bendición de la abuela el tener que le ha pasado a su hija y su hija le ha pasado a su hijo Timoteo. Es lo mismo nosotros. Si nosotros creemos, bueno, ¿y qué bendición yo puedo traer o qué? Tus hijos van a ser la bendición. Amén. Porque tus hijos van a agarrar el mensaje y ese mensaje de la aceptación de Cristo Jesús, de que Jesús viene pronto, se la van a transmitir a otras personas. Entonces vemos nosotros que aquí es una bendición a Abraham. Y vean lo que dice en el verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. ¿Ustedes creen que Abraham no tenía dudas? Claro que tenía dudas. Él decía, bueno, ¿y si será realmente Dios que me está hablando? ¿Si será Dios el que me está dirigiendo? Muchas veces tenemos esa duda. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar en el 2009, que regresé al colegio, yo iba a estudiar para un medical practitioner, para practicar como medicina. Pero llegó un momento en que yo sentí el llamado y yo dije, no, sabes que el Señor me ha llamado y yo creo que yo voy a llegar a ser pastor. Entonces yo cambié todo mi currículo y yo dije, no, sabes que el Señor me ha llamado y voy a hacer esto. Entonces yo estudié para eso. Ya cuando yo me gradué de mi licenciatura, que viene siendo el bachelor's, al año después de que me gradué, al mismo tiempo del mismo colegio, en la misma, por eso es un colegio cristiano, al mismo tiempo te ordenan, porque tú ya eres licenciado, entonces te ordenan. Entonces yo recibí la ordenación de pastor y dije, wow, la imposición de manos, el Espíritu Santo, ¿sí me explico? O sea, tú te quedas y dices tú, pero llega la duda, ¿realmente el Señor me llamó para eso? Y tú sigues estudiando y sigues avanzando, pero al mismo tiempo estás viendo los problemas en tu casa, en tu trabajo, en el lugar, en la iglesia, y dices tú, bueno, ¿realmente me llamó el Señor? ¿Realmente es lo que yo quiero hacer? ¿Es lo que tú quieres que yo haga? Entonces empiezas tú a tener ese tipo de preguntas. Y yo creo que cada uno de nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, realmente, sí, Señor, tú me llamaste, me bauticé, te acepté. ¿Realmente sí es lo que tú me has llamado a hacer? ¿O será otra cosa? ¿O lo confundí? Entonces Abraham aquí, él no está confundido. Abraham dice, bueno, el Señor me llamó y yo voy a ir. Tuvo preguntas, pero él dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ese Dios que me comentó mi abuelo Noé, de ese Dios, el creador, el que le dijo, haz la arca. Y después los rescató, los redimió del diluvio, si pudiéramos decirlo de esa forma. Y ahora está él diciendo, ese Dios creador me está llamando a mí. Y dice aquí, si continúa el verso 4, dice, y Lot fue con él, o sea, su sobrino fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínense, 75 años. ¿A qué edad te llamó Dios? ¿A qué edad te llamó Dios? ¿Cuándo fue cuando tú aceptaste al Señor? Muchos de nosotros hemos crecido en el cristianismo o en nuestra denominación adventista o denominación, cualquier otra denominación, pero decimos nosotros, bueno, el Señor me llamó. Y te agarras, ¿cuándo me llamó el Señor? Pero si nosotros hemos aceptado al Señor, nos hemos bautizado, entonces debemos de pensar diferente, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Abraham, aunque él iba a pensar y decir, bueno, vienen las dificultades, ¿qué irá a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que me espera? ¿No tienen ustedes en veces temor? Y dices tú, bueno, pues, ¿qué es lo que se avecina? ¿Saben, hermanos, que viendo nosotros el tiempo en el que vivimos, pudiéramos decir que los apóstoles, si estuvieran los apóstoles, por ejemplo, bueno, ya se viera un poquito, pero vamos a suponer que los apóstoles estuvieran aquí, están muertos, ¿verdad? El Cristo Jesús los va a resucitar primeramente Dios, pero vamos a suponer que ellos vinieran aquí, y ellos llegaran y leyeran sus epístolas y dijeran,
Lo que está ocurriendo aquí, nosotros lo escribimos. Fue inspirado por Dios. Dios nos inspiró a escribirlo, porque habíamos leído en el Antiguo Testamento, y todo concuerda. Y ustedes no se han dado cuenta de lo que están pasando. Eso nos dirían a nosotros. Nosotros estamos ahorita viviendo en un momento crucial de este mundo. Difícil, hermanos. Si ustedes creen que para Abraham fue difícil salir de su parentela y irse a otro lugar, para nosotros se viene algo difícil, se viene fuerte la cosa. E inclusive somos poquitos, pero ¿de qué nos sorprendemos si 8 personas se salvaron en el tiempo de los antediluvianos? ¿Qué les hace pensar que no vamos a ser pocos también los que nos vamos a salvar vivos? Tenemos que pensar y meditar en eso. Porque si creemos que muchos nos vamos a salvar, pues entonces, o que todos nos vamos a salvar, pues entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Bueno sería que todos nos salváramos, porque Cristo Jesús dijo, no retardo mi promesa de que voy a llegar, en primera de Pedro, pero yo quiero que todos lleguen al arrepentimiento, por eso he retardado mi segunda venida. Entonces Él está esperando. Ahora bien, déjenles comparto unos puntos acerca de escuchar el llamado de Dios. Si ahorita tú estás dudando y estás pensando, tienes dudas y dices, bueno, ¿me llamó o no me llamó? ¿Iré a ser yo médico misionero o irá a ser yo abogado? Y si soy abogado, ¿para qué? ¿Abogado para ayudar a una persona que cometió un asesinato o ayudar a personas que realmente necesitan que uno les ayude? ¿Sí me explico? Por ejemplo, que se estén aprovechando a algún cristiano que no tenga conocimiento de la ley de civil, ayudarle. Pero si realmente es para hacer dinero, o realmente yo quiero ayudar al prójimo y ayudarle en sus necesidades físicas, por ejemplo, que tenga algún derrame cerebral y que se tenga que recuperar, o ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tenemos que pensar en eso. Entonces, vean, la primera cosa que nos enseña la Biblia es estar en comunión con Dios por medio de la oración. ¿Por qué? Porque acuérdense que Abraham escuchó el llamado de Dios, pero no más es decir, voy para allá, ok. Y ya se enteró. No, pues el Señor me dijo que viene para acá. No. El Señor quiere que tú y yo nos comuniquemos con Él. Vean lo que dice en el capítulo, ahí mismo, capítulo 12, en el verso 8 y 9. Vean lo que dice. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea que él lo que hizo fue venerar a Jehová. Ahora, en aquel entonces pues no existía el santuario. Lo que ellos hacían hacían un altar, mataban un animalito y alababan al Señor. Entonces sigue en el verso 9, vean lo que dice. Dice, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que tener comunicación con Dios. Tenemos que hablar con Dios. Ahora en ese tiempo, Dios no nos está invitando que hagamos un sacrificio matando un animalito y que prendamos lumbre. Lo que Él quiere, ¿se acuerdan cuando dice en Romanos capítulo 12? Dice, acérquense a mí como un sacrificio vivo, apto, olor grato hacia Dios. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos comuniquemos con Él, que le alabemos, que estemos con Él en comunicación a cada momento. ¿Saben que recuerdo cuando yo tenía un poquito siempre he tenido problemas en el trabajo por medio de lo que yo creo, ¿verdad? De mis creencias. Y recuerdo que cuando yo iba al baño, yo no iba al baño en vano. Pues, o sea, cuando digo, pues vas al baño, ¿no? Pero digo, no más a eso, sino que yo me postraba de rodillas. Y en ese tiempo que yo estaba solo, sin que las demás personas estuvieran alrededor mío, yo me ponía a orar al Señor. Y decía, Señor, ayúdame, que yo pueda ser un ejemplo ante mis compañeros de trabajo y que vean que realmente lo que yo creo lo estoy viviendo. Amén. Porque yo quiero ser un ejemplo para ellos que Cristo Jesús mora en mí. Yo quería, de por sí, yo había querido decir, ¿saben qué? No creen lo que yo creo, me voy. Y me haya ido de mi trabajo, pero no es así. Dios no quiere que tú hagas eso, sino que tú te entregues al Señor, que te comuniques con Él. Número 2, obedecer a Dios. Vemos que Abraham obedeció a Dios. Lo vemos cuando el Señor le llamó y él dijo, bueno, ok, pues voy. Y obedeció al Señor, aunque es un poquito difícil salirse de los padres o quitarse con los padres. Ahora, no estoy yo incitándolos a que hagan eso, pero Cristo Jesús dijo
el que no, el que no, exacto, número uno, el que no, pero ¿cómo dice? Dice, el que quisiera más a padre o madre más que mí, no es digno de mí. El que quisiera más a sus hijos o hijas más que mí, no es digno de mí. Entonces, vemos que aquí Abraham ya sabía eso. Él dijo, ¿sabes qué? Es hora de irme, el Señor me llama, vámonos. Entonces, en sí, él obedeció el llamado de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso lo voy a hacer. Se me cerró una puerta, quiere decir que eso no es lo que tengo que hacer, voy a hacer esto. Entonces, tienes que buscar el llamado de Dios o lo que te llamó Dios. Si Dios te llamó a eso, Dios va a poner la oportunidad para que tú lo hagas. Y Abraham fue lo que hizo. Abraham se fue para allá, tuvo problemitas. ¿Se acuerdan cuando Lot empezó a crecer, su familia? Y después que le dijo, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Es hora que se separen. Dile a él a dónde se quiere ir. No le dijo, mira, ¿sabes qué? Abraham, allá, no. Le dijo, tú dile a dónde se quiere ir. Es lo mismo nosotros. Muchas veces tenemos que nosotros, Señor, pues ¿qué quieres que haga? Y el Señor va a abrir las puertas. Número 3. El camino que el Señor te ha puesto no va a ser fácil. ¿Ok? Esa aventura, si la quieres llamar, al caminar con Cristo Jesús, no es fácil. Vas a tener muchos problemas donde quiera que vayas. Por tu creencia, por tu manera de actuar o de ser, porque acuérdate que ya eres una nueva persona. Ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú tratas de asimilarte a las otras denominaciones, pentecostales, metodistas, bautistas, etc., entonces tú ya no eres ese pueblo peculiar. Tú ya entonces regresas al mundo, si pudieras decir. O sea, en otras palabras, tú ya no eres ese llamado que el Señor te ha dado, ya lo estás tú mejor regresando y diciendo, no, mejor yo quiero allá, irme para allá, como Lot. No debemos de pensar así. Entonces no va a ser fácil. Vean lo que dice en el verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces en realidad imagínense ellos en el desierto, su familia diciéndole, oye papá, tú nos dijiste que Dios te había llamado y ¿por qué Dios no provee? Y luego la esposa, oye viejo, ¿qué pasó? Tú dijiste que fuéramos para acá y mira, estamos sufriendo. Ustedes que están jovencitos, muchas veces, si ustedes tienen amigos o familiares que les están enseñando la palabra de Dios, muchas veces ustedes sufren por trabajo, por la escuela o etcétera, y después sus familiares les dicen, pues bueno, pues no que Dios te va a proveer, ¿qué pasó? Y tú empiezas, uy. Entonces, no va a ser fácil. El camino que Dios te ha llamado no es fácil. No es fácil, pero el Señor siempre va a estar contigo. Vean lo que sigue diciendo en el verso 11. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirá, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Número 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, cuando nosotros estamos sufriendo con ese camino difícil, lo primero que se nos hace es tratar de salirnos por lo más fácil. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Yo soy adventista del séptimo día, yo no como carne, y hay como 20,000 personas que comen carne y que no son adventistas, y por vergüenza estás comiendo algo que tú estás profesando que no lo eres. Igual aquí, él dudó de la palabra de Dios, él dudó del llamado de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Me van a matar, mejor sabes que eres mi hermana. Y aunque sí era su hermana lejana, o sea, no mintió en ese aspecto, pero ahí era su esposa, no era su hermana, ahí ya se había casado. Entonces, él dudó que el Señor le iba a liberar de eso. Muchas veces, no tanto por la comida, sino por lo que tú crees. Muchas veces nos da un poquito de miedo y queremos salirnos por otro lado. Dicen en otras palabras, por la tangente, nos gusta ir por otro lado, porque no nos gusta que nos acusen y nos digan cosas que no están correctas. Y aquí Abraham fue lo que hizo. ¿Sabes qué? Dile que eres mi hermana, y se le hizo más fácil. Recuerden, el caminar con Cristo, el llamado que Dios te ha hecho no es fácil. El caminar va a haber muchas dificultades. Pero no estoy diciendo yo que así como Abraham,
como él mintió, pues tú también mientes. No, sino que tenemos ahora un llamado mucho más fuerte porque estamos en los últimos días y tenemos que agarrarnos realmente de Dios. Número 4, y ese va a ser el último, ¿ok? El Señor va a estar contigo. Eso tienes que tener en mente. El Señor te ha llamado y el Señor va a estar contigo. El Señor estuvo con Abraham. Vean lo que dice en el verso 17. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea que el Faraón dijo, me gusta esa mujer. Y es la hermana. ¿Qué pasó, cuñado? Y agarró a la hermana. Supuestamente, pero era la mujer de él. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Dijo Dios, no está bien. En otras palabras, lo que hizo Abraham fue, si pudiéramos decirlo, y me atrevo a decirlo, que fue cuando Cristo Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba en el pinar? Que le dijo, aviéntate, le dijo Satanás, los ángeles de Dios van y te van a salvar. Y dijo Jesús, no tentarás a tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham aquí? ¿Sabes qué, Señor? Pues, no, que ayúdame. Voy a decir que es mi hermana. A ver, ayúdame. Ahora, no, como le digo, no estoy yo poniéndolo de esa manera, pero lo puedo mirar así, que muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, si tú dices que me llamaste, pues ayúdame. Una parte está bien que podamos decir así, pero por otra parte lo que hizo Abraham fue un poquito difícil, porque Dios intervino y está bien, vuelvo a decir, pero no tenía que llegar hasta eso, Abraham. Y vean lo que dice en el verso 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos nosotros que Abraham cometió un error, pero Dios le resolvió su error que había cometido. En conclusión, estos 4 puntos nos hacen entender cómo obedecer a Dios. El Señor nos ha llamado y lo que tenemos que nosotros tener en mente que tenemos que tener, número 1, comunicación con Dios. Número 2, tenemos que obedecer a Dios. Número 3, saber que el camino que el Señor nos ha llamado no va a ser fácil. Y número 4, tenemos que saber que el Señor siempre estará con nosotros. Y siempre, donde quiera que vayamos, mis hermanos y hermanas, el Señor va a estar con nosotros. Se nos va a hacer difícil tomar decisiones. Recordemos que tenemos que regresar a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice. Y no tener miedo a las decisiones que podamos enfrentar cuando vamos en ese camino. Dios nos ha llamado, te ha llamado a ti. Te ha llamado a ti, aunque no lo creas. Es por eso que estamos aquí. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios, una vez más, gracias Señor porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias porque sabemos Señor que tú nos has llamado. Ayúdanos Señor a tener esa convicción, a poder ver Señor que tú estás con nosotros porque en veces dudamos. Ayúdanos a no tener esa duda, sino que saber completamente, convicción que tú nos has llamado y tú vas a estar con nosotros. Señor, bendice a nuestros jóvenes, bendice a los adultos. Señor, mantente con nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.